La trampa de la quietud. La reina silenciosa de Madrid. Gancho impactante. El silencio como arma. ¿Qué pensarían ustedes si vieran a una mujer durante 3 días, inmóvil en el banquillo, como una estatua de porcelana rota? En la sala 4B de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, el silencio era un arma, y durante 3 eternos días, todos creyeron que se estaba usando en contra de ella. Vieron a Eleanor Vance, un fantasma envuelto en lino color arena, y asumieron que su mutismo era el eco de la derrota. Su marido, Ricardo Vance, un titán de la construcción en el exclusivo barrio de Salamanca, se sentaba al otro lado, irradiando el poder de su imperio. Su amante, pulcra y perfecta, estaba lista para asestar el golpe final. Confundieron la quietud de Eleanor con debilidad, su mirada serena con rendición. Estaban a punto de descubrir que las personas más peligrosas no son las que rugen, son aquellas que se sientan, observan y esperan el momento perfecto para desatar una tormenta que nadie vio venir. El templo del titán y la elegancia marchita. La sala del tribunal era la catedral de Ricardo Vance, y él, su deidad reinante. Cada superficie, desde la caoba pulida del estrado de la jueza hasta el desgastado linóleo del suelo, parecía reflejar su éxito. Ricardo era un hombre construido a base de ángulos precisos y sastrería de la calle Serrano, con su cabello canoso capturando la luz fría de los fluorescentes. A su lado, su abogado, Marcus Thorne, era un mastín vestido con un traje a medida de Savile Row, pura agresividad confiada. Eran una pareja formidable, el arquitecto de un imperio inmobiliario que había redefinido el skyline de Madrid y el experto legal contratado para protegerlo. En el otro lado del pasillo se sentaba Eleanor. Para el observador casual, era un estudio de elegancia desvanecida. Su traje de lino beige, un símbolo de sofisticación discreta en el barrio de Chambéry, ahora parecía colgarle una talla grande, como si estuviera encogida por el peso de la situación. Durante 3 días había permanecido inmutable, una figura de compostura estoica. Escuchaba sin pestañear, mientras Thorne la retrataba como una ama de casa consentida e inútil que no había contribuido en nada al éxito colosal de Vance Sterling Properties, más allá de organizar alguna cena ocasional. La señora Vance, había tronado Thorne el primer día, haciendo eco en la sala. Disfrutó de los frutos del trabajo del señor Vance, un hermoso ático en el Paseo de la Castellana, vacaciones de lujo en la Costa del Sol y una tarjeta de crédito sin límites para sus aficiones. La palabra aficiones, hobbies, estaba impregnada de un veneno particular, reduciendo el trabajo de su vida. La curaduría de arte para coleccionistas privados, una habilidad que había llenado su hogar de belleza y conversación, a poco más que un pasatiempo de niña rica. Eleanor no reaccionó. Sus manos permanecieron suavemente entrelazadas en su regazo. Su expresión era plácida, su mirada fija en un punto más allá del hombro de la jueza. Pero, ¿qué creen que estaba ocurriendo realmente en la mente de Eleanor durante estos largos y humillantes días? Si tienen una idea, déjenla en los comentarios. Por dentro, sin embargo, ardía un fuego lento y frío. Recordaba las noches que había pasado estudiando planos arquitectónicos con Ricardo. Sus conocimientos de bellas artes le daban una perspectiva única sobre la línea y la forma, crucial para proyectos de alto nivel en Madrid. Recordó la pequeña herencia de su abuela, los 50.000 euros que sirvieron como capital semilla para su primera y arriesgada compra de un edificio antiguo en el barrio de Malasaña para su posterior remodelación y venta. Un detalle convenientemente ausente en la narrativa triunfal de Ricardo
como hombre hecho a sí mismo. Recordó haber dibujado el logotipo original, un cisne elegante, para Vance Sterling en una servilleta de cóctel durante una cena llena de esperanza y vino hace 20 años. Su propio abogado, un hombre designado por el tribunal llamado Señor Delgado, era competente, pero estaba completamente superado. Era un bote de remos frente a un acorazado. Barajaba sus papeles, levantaba objeciones tímidas que Thorne apartaba como moscas y ofrecía a Eleanor miradas de impotencia compasiva. Eleanor, le ofrecen la casa y un paquete de pensión alimenticia de 5 años. Es más de lo que la mayoría consigue. Si esto va a juicio, Thorne la destrozará. La pintará como una cazafortunas, le había aconsejado. No soy una cazafortunas, señor Delgado, había respondido ella, su voz baja pero firme. Yo fui socia, yo fui cofundadora. No voy a ser borrada. Él no había entendido. Nadie lo hizo. Vieron la cáscara, no el acero que había debajo. La revelación en la oficina del socio. El descubrimiento de la infidelidad no había sido un mensaje de texto indiscreto o un cuello de camisa manchado de pintalabios. Había sido mucho más insidioso y mucho más insultante. Ella estaba buscando un plano de la propiedad en el despacho de Ricardo, cuando encontró un juego separado de planos arquitectónicos enrollados en un tubo de cartón. No eran para un cliente, eran para una residencia privada, una casa de cristal asombrosamente moderna en voladizo, sobre un acantilado en la costa de Cabo de Palos. Murcia, el lugar favorito de Ricardo para las escapadas de lujo. El nombre del proyecto era Proyecto Serenidad, y en la línea de detalles del cliente se leía Vance Iker Esteves, Chloe Esteves, la jovencísima y morena vicepresidenta de adquisiciones de su empresa. La mujer a la que Richard había llamado su protegida. De repente, todas las noches hasta tarde en la oficina, las llamadas telefónicas susurradas, los repentinos viajes de negocios a la costa mediterránea, encajaron en una imagen clara y nauseabunda. No solo estaban teniendo una aventura, estaban construyendo un futuro sobre una base de activos que Eleanor había ayudado a crear. Ese fue el momento en que la Eleanor, tranquila y complaciente, comenzó a desvanecerse. Y una versión nueva, más fría y calculadora de sí misma, comenzó a tomar forma. Ella no gritó ni tiró cosas. No lo confrontó. Enrolló los planos con calma, los colocó exactamente donde los encontró y bajó a preparar café. Se sentó en la isla de la cocina, el corazón del hogar que ella había construido, y comenzó a pensar, no como esposa, sino como estratega. Sabía que este día en la corte se acercaba, y sabía que el ego de Ricardo sería su perdición. No solo se divorciaría de ella, intentaría humillarla, anular sus contribuciones, dejarla con nada más que migajas del festín que ella había ayudado a cocinar. Y eso era exactamente con lo que ella estaba contando. Así que se sentó día tras día, absorbiendo los golpes. Escuchó a expertos financieros testificar que su nombre no figuraba en ninguna de las cuentas corporativas principales. Escuchó a excolegas de Ricardo, hombres que ella había invitado a cenar en Nochebuena en su ático en Madrid, hablar de su visión y empujes singulares. Cada mentira, cada omisión calculada, era una piedra. Creían que la estaban enterrando con ellas. No tenían idea de que ella las estaba usando para construir su propia base. El relato del conquistador y la coartada. Ricardo Vance subió al estrado el segundo día, dando una clase magistral de encanto interpretativo y arrogancia sutil. Vestía un traje azul marino oscuro que lo hacía parecer menos un demandado
y más un orador principal en una conferencia de gestión patrimonial en la Bolsa de Madrid. Sonrió cálidamente a la jueza, asintió respetuosamente al jurado e ignoró por completo a la mujer con la que había estado casado durante 2 décadas. Marcus Thorne lo guió a través de su testimonio como un director de orquesta experimentado. Las preguntas eran suaves, diseñadas para inflar el ego de Ricardo y solidificar su narrativa. Señor Vance, ¿podría decirle al tribunal cómo comenzó Vance Sterling Properties? Ricardo se inclinó hacia el micrófono. Su voz era un barítono suave y seguro. Comenzó con un sueño, Marcus. Yo era un joven agente inmobiliario ambicioso, con una visión para crear no solo edificios, sino estilos de vida. Ahorré cada céntimo que gané. Trabajé 100 horas a la semana. Arriesgué todo lo que tenía en mi primer proyecto. No se mencionó el aporte de 50,000 euros de Eleanor. Era un detalle borrado de la historia. Y su esposa, Eleanor, ¿cuál fue su papel en esos años iniciales y difíciles? Ricardo suspiró. Una exhibición teatral de magnanimidad fatigada. Eleanor fue mi sistema de apoyo. Hizo de nuestra casa un hogar. Yo quería que estuviera cómoda, que se liberara del estrés del mundo de los negocios, para que pudiera dedicarse a sus pasiones. Arte, jardinería, almuerzos benéficos. Estaba orgulloso de proporcionarle esa vida. La narrativa era clara. Él era el creador, el proveedor. Ella era la beneficiaria, la mujer mantenida. Habló de acuerdos multimillonarios, cerrados en campos de golf, cerca de La Moraleja. De noches sin dormir, lidiando con las leyes de zonificación y de la pura fuerza de su voluntad, que había doblegado el skyline de la ciudad a su ambición. Él era Ícaro, contando la historia de cómo construyó su propio sol. Eleanor observaba, su rostro una máscara perfecta de neutralidad. Recordó la verdad detrás de las mentiras pulidas. El acuerdo cerrado en el campo de golf había sido rescatado por ella cuando cautivó a la esposa del inversor en una inauguración de galería, creando un vínculo por un amor compartido por el escultor Alberto Giacometti. El inversor le había dicho más tarde a Richard: «Tu esposa es una mujer con mucha clase. Ella selló el trato». Ricardo simplemente había sonreído y aceptado el cumplido como propio. Las noches sin dormir eran reales, pero él no estaba solo. Ella había estado a su lado, preparando café a las 3 a.m., sirviendo como caja de resonancia para sus frustraciones, y a menudo, proporcionando la solución simple y elegante que su mente agotada había pasado por alto. ¿Qué pasa si no luchas contra la sociedad histórica por la fachada, Ricardo? ¿Qué pasa si la abrazas? Conviértela en la pieza central. No es un pasivo, es el alma de la propiedad. Ese proyecto, el Hotel Beaumont, ubicado en un edificio histórico cerca del Parque del Retiro, se convirtió en uno de sus más celebrados, ganando premios por la preservación histórica. Premios que él aceptó solo. Thorne continuó con sus preguntas, volviéndose más incisivo. Para ser claros, señor Vance, ¿la señora Vance alguna vez tuvo alguna capacidad oficial en Vance Sterling Properties? ¿Estuvo alguna vez en nómina? ¿Fue miembro de la junta? ¿O funcionaria de la corporación? No, nunca, dijo Ricardo con rotundidad. Quería protegerla de todo eso. Era mi carga. La carga que le había comprado un Porsche, un jet privado y una mujer diferente para compartir su futuro. El contrainterrogatorio del señor Delgado fue dolorosamente inepto. Intentó encontrar fallas en la historia de Ricardo, pero carecía de la información y del instinto asesino. Señor Vance, ¿no es cierto que su esposa a menudo lo acompañaba a cenas de negocios? Por supuesto, sonrió Ricardo. Era una anfitriona maravillosa, un gran activo en un entorno social.
la había reducido a un accesorio. Y no es cierto que su herencia proporcionó el capital inicial para su primera empresa conjunta. Los ojos de Ricardo se entrecerraron por una fracción de segundo antes de que la máscara de encanto resurgiera. Eleanor fue muy generosa con un regalo que me hizo al principio de nuestro matrimonio. Yo, por supuesto, se lo pagué con creces a través del estilo de vida que le proporcioné. Fue un regalo, no una inversión. Un regalo. Había recategorizado su contribución fundamental como un pequeño y pintoresco obsequio, como un suéter de punto. Con cada respuesta, el agujero que estaban cavando para Eleanor se hacía más profundo. El jurado, una colección de madrileños corrientes, veía a un multimillonario y a su esposa que se quedaba en casa. Era una historia tan antigua como el tiempo, y generalmente terminaba de una sola manera. Ricardo Vance y Marcus Thorne estaban seguros de su victoria. Controlaban la narrativa, la evidencia, el aire mismo de la sala. Vieron el silencio de Eleanor no como paciencia, sino como prueba de su impotencia. Mientras Richard bajaba del estrado, se permitió una mirada fugaz a Eleanor. Fue una mirada de lástima y desprecio. Él ya había pasado página. Ella era solo un trozo de viejo negocio por arreglar. Dirigió su atención a la primera fila, donde Chloe Esteves estaba sentada, ofreciéndole una pequeña sonrisa triunfal. Ella era la siguiente. Ella era el clavo final en el ataúd de Eleanor. El arma secreta y el co-conspirador Chloe Esteves se movió por la sala del tribunal como una pantera. Toda líneas elegantes, vestida con un traje de pantalón color grafito, que era profesional y depredador a la vez. Su cabello negro era un bob pulido y afilado, y su lápiz labial carmesí era un corte de desafío. Ella era el futuro, y estaba allí para enterrar el pasado. Subió al estrado, juró con una mano firme y bien cuidada, y miró directamente a Marcus Thorne. Nunca miró a Eleanor. Para ella, Eleanor era irrelevante, una reliquia. El interrogatorio de Thorne comenzó suavemente, estableciendo sus credenciales. Señora Esteves, usted es la vicepresidenta de adquisiciones de Vance Sterling Properties. Así es, dijo ella. Voz nítida y segura. Y en sus 5 años con la empresa, ha supervisado su fase de expansión más rentable, ¿correcto? Correcto. Nos hemos movido a mercados internacionales, asegurando más de 2.000 millones en nuevos proyectos de desarrollo. Ella era impresionante, y lo sabía. El jurado estaba prestando atención. Esta era una mujer de sustancia, una par a la altura del gran Ricardo Vance. Entonces Thorne pasó al quid de la cuestión. Señora Esteves, usted trabajó en estrecha colaboración con el señor Vance. ¿Puede describir su proceso creativo, su visión? Chloe se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose reverente. Ricardo es un visionario, pero una visión necesita una musa, un colaborador. Él piensa en trazos amplios y brillantes, y yo le ayudo a conectar los puntos. Tenemos una sinergia. Trabajábamos hasta altas horas de la noche, solo nosotros dos, haciendo una lluvia de ideas, desafiándonos mutuamente. El proyecto Serenidad en Cabo de Palos, por ejemplo, nació de una conversación que tuvimos en una cena. Fue nuestro sueño compartido. No solo afirmaba ser su socia comercial, estaba reclamando el papel de su alma gemela, su igual intelectual, el papel que alguna vez había sido de Eleanor. Entonces Thorne asestó el golpe mortal. Hizo un vago gesto hacia Eleanor. En todas esas sesiones nocturnas, en todas esas reuniones críticas de negocios, ¿alguna vez vio a la señora Vance presente? ¿Contribuyó alguna vez con una sola idea a los proyectos que han hecho de Vance Sterling una potencia global? Chloe soltó una risita pequeña, casi compasiva.
Eleanor, por supuesto que no. Ella era de otro mundo. Richard siempre hablaba de ella con cariño, pero como alguien a quien debía proteger del negocio. Su experiencia era en, creo, manteles y arreglos florales para sus fiestas. Ella era de otra era. La sala del tribunal se quedó en silencio. Fue una ejecución pública brutal de una asociación de 20 años. Chloe no solo había confirmado el affair, sino que lo había enmarcado como el resultado inevitable de un hombre que había superado a su esposa provinciana. Ella era la copiloto. Eleanor era mero equipaje. Eleanor se sentó, su postura inalterada, sus manos todavía descansando en su regazo. Pero por dentro, la quemadura lenta se había convertido en un horno. Manteles y arreglos florales. Pensó en el logo, el capital semilla, las sugerencias arquitectónicas, los clientes ganados por su conocimiento y gracia. Todo ello borrado en una sola frase condescendiente. Chloe no había terminado. Miró al jurado, con los ojos sinceros y abiertos. Sé que mi relación con Ricardo está bajo escrutinio aquí. Pero lo que tenemos va más allá de lo personal. Es una asociación creativa e intelectual. Yo lo impulsé. Lo desafié. Le ayudé a construir la segunda mitad de su imperio. No soy la razón por la que su matrimonio fracasó. Su matrimonio fracasó porque él estaba en un cohete y su esposa se negaba a mirar al cielo. Fue una actuación brillante, cruel y devastadora. Se había pintado a sí misma como la heroína de la historia de Ricardo, la mujer que finalmente había desatado su verdadero potencial. El señor Delgado se levantó para su contrainterrogatorio, con aspecto de derrotado antes incluso de empezar. Hizo algunas preguntas rutinarias sobre la política y los plazos de la empresa, que Chloe desvió con facilidad. Era un hombre con una pistola de agua luchando contra un lanzallamas. Cuando se sentó, el aire de la sala era denso, con sabor a punto final. Se había acabado. Thorne había enmarcado la narrativa con éxito. Ricardo era el genio, Chloe era la musa, y Eleanor era la primera esposa obsoleta con derecho a una indemnización por despido. Pero nada más. La jueza, una mujer de rostro severo llamada Jueza Ruiz, miró hacia la mesa del demandante. «Señor Delgado, ¿tiene algún testigo más?» El señor Delgado suspiró y barajó sus papeles. «No, señoría». La jueza Ruiz se dirigió entonces a Eleanor. «Señora Vance, ¿tiene algo que desee decir?» Este era el momento. La quietud que la había definido durante 3 días finalmente se rompió. Eleanor tomó una respiración lenta y deliberada. Por primera vez, miró directamente a la jueza, sus ojos claros e increíblemente tranquilos. «Sí, señoría», dijo. Su voz no era fuerte, pero portaba un peso nuevo y sorprendente que hizo que todos en la sala, incluidos Ricardo y Chloe, se enderezaran. «Ha habido un cambio». La jueza Ruiz enarcó una ceja. «¿Un cambio en qué, señora Vance?» La mirada de Eleanor recorrió a su atónito marido, a su engreída amante, y se posó en las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala. «Un cambio de abogado», anunció Eleanor, su voz tan clara como una campana. El fantasma de King Street. Como si fuera una señal, las puertas de la sala se abrieron de golpe. El hombre que entró no era lo que nadie esperaba. Era alto y delgado, probablemente de unos 70 y tantos años, con una mata de cabello perfectamente blanco que caía sobre su frente. Llevaba un traje gris sencillo e impecablemente cortado, que estaba al menos una década fuera de moda, pero que se veía más elegante que cualquier cosa que poseyera Marcus Thorne. Llevaba un maletín de cuero desgastado y se movía con una gracia pausada, casi académica. No parecía un tiburón. Parecía un profesor de clásicas jubilado de la Universidad Complutense.
Pero Ricardo Vance lo sabía. El color se drenó del rostro de Ricardo. Su boca se abrió ligeramente. La sonrisa confiada que había usado durante 3 días se derritió en una máscara de shock puro y no adulterado. Parecía haber visto un fantasma. Marcus Thorne miró confundido. Le dio un codazo a su cliente. «Ricardo, ¿quién es ese?» Ricardo no respondió. No pudo. Simplemente se quedó mirando, su imperio multimillonario sintiéndose de repente como un castillo de naipes en un huracán. El anciano caminó por el pasillo, sus pasos marcando un ritmo suave y constante en el suelo. Asintió respetuosamente a la jueza, luego se dio la vuelta y colocó su maletín en la mesa junto a Eleanor. Le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora antes de dirigirse al estrado. «Señoría», dijo, su voz con un timbre ronco y resonante que inspiraba autoridad instantánea. «Mi nombre es Julián Castro. Asumo la representación legal de la señora Eleanor Vance, con efecto inmediato». Una oleada de murmullos recorrió la pequeña galería. Los dedos del taquígrafo judicial se congelaron sobre las teclas. Incluso la jueza Ruiz, una veterana de innumerables dramas judiciales, se inclinó hacia adelante, su interés picado. Pero Thorne fue el que reaccionó audiblemente. Soltó un pequeño grito ahogado, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Julián Castro?», susurró. Su bravuconería se había ido, reemplazada por una reverencia que rozaba el miedo. «Pensé que estaba muerto». No estaba muerto, pero bien podría haberlo estado. Julián Castro era una leyenda, un fantasma de una época pasada del derecho español. En los años 80 y 90, fue el litigante corporativo más temido del país, conocido como el fantasma de la Gran Vía, por su asombrosa habilidad para encontrar los esqueletos en el armario de cualquier empresa. Era famoso por su memoria fotográfica, sus contrainterrogatorios quirúrgicos y su absoluta negativa a perder. Luego, hace 20 años, en la cima absoluta de su carrera, se había desvanecido. Había anunciado su jubilación, disuelto su bufete y se había retirado por completo de la vida pública para cuidar a su esposa enferma, que había fallecido unos años más tarde. No había puesto un pie en una sala de tribunal desde entonces. Pero el hecho más devastador, el que estaba causando que el corazón de Ricardo Vance martilleara contra sus costillas, no era el estatus legendario de Julián Castro. Era su conexión personal. Julián Castro había sido el primer jefe de Ricardo Vance, su mentor. El hombre que había tomado a un chico ambicioso y descarado de los barrios modestos y le había enseñado todo sobre negociación empresarial y derecho. Julián había sido más que un mentor. Había sido una figura paterna. Y Ricardo lo había traicionado. Hace 15 años, Ricardo, envalentonado por su creciente éxito con Vance Sterling, había orquestado una adquisición hostil de un bufete histórico más pequeño. Esa firma era propiedad del cuñado enfermo de Julián Castro. Ricardo había utilizado las mismas tácticas que Julián le había enseñado, aprovechando el conocimiento interno de las debilidades financieras de la firma para comprarla por una miseria, llevando a la familia a la bancarrota y, según muchos, acelerando el declive del hombre. Julián nunca lo había perdonado. No habían intercambiado una palabra desde entonces. La jueza Ruiz se recompuso, mirando por encima de sus gafas al anciano. «Señor Castro, esto es muy irregular. El juicio ya está en marcha». «Soy consciente, señoría», dijo Julián con calma, «y pido disculpas al tribunal. Sin embargo, mi cliente ha estado evaluando la situación. Ahora ha determinado que se requiere mi experiencia particular. Ya he presentado la sustitución necesaria de abogado ante el secretario.
Estoy preparado para proceder de inmediato. ¿Proceder con qué?, tartamudeó Thorne, encontrando su voz. Ya hemos presentado nuestro caso. Mi cliente ha testificado. La testigo clave ha testificado. Julián Castro giró lentamente la cabeza y por primera vez fijó sus ojos azul pálido en Marcus Thorne. El efecto fue escalofriante. Sí, lo ha hecho, dijo, su voz bajando ligeramente. Y creo que ese es el lugar perfecto para que yo empiece. Con el permiso del tribunal, me gustaría volver a contrainterrogar a la señorita Chloe Esteves. Una sacudida recorrió la sala. Chloe, que había estado observando el procedimiento con diversión distante, de repente pareció nerviosa. La cazadora acababa de convertirse en la presa. La jueza Ruiz miró de Thorne, agitado, a Castro, sereno, y luego a Eleanor, que se sentaba con una nueva serenidad. Algo significativo acababa de cambiar en su sala. Esto ya no era un simple divorcio unilateral. Muy bien, señor Castro, dijo la jueza, su voz teñida de intriga. El tribunal lo permitirá. Señorita Esteves, por favor, vuelva a tomar el estrado. La arqueología de las mentiras. Chloe regresó al estrado de los testigos, su paso seguro ahora un poco menos firme. Julián Castro se acercó no con la postura agresiva de Thorne, sino con el comportamiento tranquilo de un erudito. No tenía notas. Simplemente se paró ante ella, con las manos entrelazadas a la espalda. Ricardo Vance observó, su rostro ceniciento. Sabía de lo que era capaz Julián. Le había visto desmantelar a hombres mucho más poderosos que Chloe Esteves. No era solo un abogado, era un arqueólogo de mentiras. Y siempre encontraba los huesos. Julián Castro comenzó su contrainterrogatorio no con un rugido, sino con un susurro. Su voz era conversacional, casi suave, lo que pareció poner más nerviosa a Chloe que cualquier grito. Señorita Esteves, comenzó. Usted ha pintado una imagen muy convincente de una profunda asociación intelectual y creativa con el señor Vance. Se llamó a sí misma su musa. Lo hice, dijo Chloe, levantando la barbilla, intentando recuperar la compostura. Eso es lo que fui. Lo que soy. Una musa, repitió Julián, saboreando la palabra. Una fuente de inspiración artística. Así que hablemos de inspiración. Usted mencionó el proyecto Serenidad en Cabo de Palos. Un sueño compartido, creo que lo llamó. Sí. Nació de nuestra visión compartida de una vida interior-exterior sin fisuras. Fascinante, dijo Julián, con los ojos brillando. Dio un paso más cerca. ¿Sabía usted que el concepto de diseño central de esa casa, una estructura de vidrio en voladizo sobre un acantilado para imitar un pájaro en vuelo, fue una característica central de la tesis de posgrado de la señora Vance en Historia de la Arquitectura presentada en la Universidad de Columbia en 1998? La expresión confiada de Chloe vaciló. No sé nada de eso. ¿No lo sabe? La voz de Julián seguía siendo suave, pero ahora contenía un filo de navaja. Eso es extraño, porque Ricardo Vance, ciertamente sí. Él asistió cuando ella la presentó. Él la llamó brillante y adelantada a su tiempo. Señoría, dijo, girándose hacia el estrado, me gustaría introducir como prueba el anexo D, una copia certificada de la tesis de Eleanor Vance, Viviendo al límite, la estética de la arquitectura en voladizo. Un secretario entregó el documento a una Chloe visiblemente aturdida. En la página 47 había un boceto detallado, un precursor de la Casa de Cabo de Palos, inconfundible en su forma y filosofía. El sueño compartido no era suyo y de Ricardo, era de Eleanor. Ricardo lo había robado. Chloe tartamudeó. Es solo una coincidencia, un concepto académico. Hablemos de otro concepto entonces, continuó Julián, implacable.
Usted afirmó haber encabezado la expansión a los mercados internacionales, específicamente la adquisición del desarrollo frente al mar en Lisboa. Sí, ese fue mi proyecto, dijo Chloe, su voz volviéndose defensiva. Identifiqué la oportunidad y aseguré los permisos locales. Usted aseguró los permisos, es cierto, concedió Julián. Pero la oportunidad fue identificada 3 años antes, ¿no es así? En un correo electrónico de Eleanor Vance a su marido, después de su viaje de aniversario a Portugal. Julián sostuvo una sola hoja de papel. Anexo E, señoría. Un correo electrónico de Eleanor Vance a Ricardo Vance, de fecha 14 de mayo de 2019. Ella escribe, y cito: Cariño, ese distrito de almacenes abandonados frente al río Tajo es una mina de oro a punto de explotar. La arquitectura es impresionante. Deberías comprar todo el distrito. Me recuerda al Meatpacking District de Nueva York, hace 20 años. ¿Le suena familiar, señorita Esteves? Chloe estaba pálida. Ricardo maneja miles de correos electrónicos. Recibe sugerencias de gente todo el tiempo. Pero este se lo reenvió directamente a usted. ¿No es así? Presionó Julián. Con la nota: Chloe, investiga esto. Eleanor podría estar en lo cierto. Pero cuando usted presentó la propuesta final, el nombre de la señora Vance no aparecía por ninguna parte, ¿verdad? Usted presentó su idea como propia. Marcus Thorne se puso de pie de un salto. Objeción. El abogado está acosando a la testigo y haciendo acusaciones sin fundamento. Señoría, dijo Julián con calma, sin siquiera mirar a Thorne. Simplemente estoy estableciendo un patrón de comportamiento. El mismo patrón que la señorita Esteves y el señor Vance han utilizado para acusar a mi cliente de no contribuir en nada. Me parece que las contribuciones fueron abundantes, pero el crédito fue adquirido por otros. Objeción denegada, dijo la jueza Ruiz, con los ojos fijos en Julián. Continúe, señor Castro. Julián se volvió hacia Chloe. Su comportamiento cambió de académico a quirúrgico. Señorita Esteves, a usted se le paga un salario de 850,000 € al año, ¿correcto? Sí, y el año pasado recibió una bonificación de 4,000 € por su desempeño ejemplar. Sí. ¿Se pagó esta bonificación de la cuenta de nómina corporativa estándar? Sí, por supuesto. Chloe miró nerviosamente hacia Thorne, quien negó leve e imperceptiblemente con la cabeza. Ella acababa de caer en una trampa. ¿Está segura, señorita Esteves? Porque hemos solicitado las cuentas corporativas. Su bonificación no se pagó de la nómina principal de Vance Sterling. Se pagó, junto con el pago inicial de su Porsche y el depósito de seguridad de su ático en el barrio de Salamanca, desde una entidad separada llamada Sterling Holdings LLC, registrada en las Islas Caimán. El color desapareció por completo del rostro de Chloe. Ricardo Vance agarró el borde de su mesa, con los nudillos blancos. Julián dejó que el silencio se cerniera en el aire antes de asestar el golpe final devastador. Una entidad cuyo único firmante es Ricardo Vance. Una entidad financiada desviando un pequeño porcentaje de las ganancias de cada venta importante de Vance Sterling durante los últimos 5 años. Un fondo de sobornos extraoficiales. Parece, señorita Esteves, que usted no era solo su musa. Era su co-conspiradora para defraudar a su esposa y socia comercial de la parte que le corresponde de los bienes conyugales. Chloe lo miró fijamente, sin palabras. Estaba completamente expuesta. Su imagen cuidadosamente construida de ejecutiva brillante y hecha a sí misma había sido desmantelada en menos de 10 minutos. Ella era solo una amante glorificada, pagada con dinero robado. No más preguntas para esta testigo, señoría, dijo Julián Castro, dándole la espalda y caminando con calma de vuelta a su mesa. Había tomado a la testigo estrella de la oposición,
y la había convertido en un pasivo y una cómplice de fraude. Eleanor lo observó todo, con su expresión inalterada. Pero el señor Delgado, sentado a su lado, vio su mano, que había estado descansando en su regazo, colocar suavemente una servilleta de cóctel doblada sobre el maletín de Julián. Era vieja y descolorida, la tinta ligeramente borrosa. En ella había un dibujo de un cisne, su cuello elegantemente curvado para formar la letra V, el logo original de Vance Sterling Properties. Ella no solo había estado observando, había estado preparando su arsenal, y su tranquilo y brillante general apenas estaba comenzando. La deconstrucción de un mito. Si el contrainterrogatorio de Chloe Esteves fue un ataque quirúrgico, lo que Julián Castro hizo con Vance Sterling Properties fue una demolición controlada. Había pasado las últimas 2 décadas en un retiro tranquilo, pero su mente no había perdido nada de su agudeza. Más importante aún, tenía lo único que le faltaba a todo el equipo de Marcus Thorne: la verdad, meticulosamente documentada por una esposa observadora y subestimada. Eleanor había pasado los meses previos al divorcio no llorando, sino trabajando. Su ojo de curadora, entrenado para detectar falsificaciones y rastrear la procedencia, se centró ahora en su propia vida. Revisó 20 años de registros domésticos, álbumes de fotos olvidados, viejas agendas y cajas polvorientas en el ático. No solo buscaba pruebas de infidelidad, sino que estaba excavando su propia historia, una historia que Ricardo había intentado enterrar. Julián ahora expuso esa historia ante el tribunal. Su primer movimiento fue desmantelar el mito del hombre hecho a sí mismo. Llamó al estrado a un hombre de unos 60 y tantos años, calvo y tímido, llamado Alberto Ruiz. Era el gerente de banco jubilado que había manejado la herencia de Eleanor después de que su abuela falleciera. «Señor Ruiz», preguntó Julián, con tono respetuoso, ¿recuerda una transacción en 1999 que involucrara a la señora Vance? «Muy claramente», dijo el señor Ruiz, mirando a través de sus gafas. «Eleanor, la señora Vance, vino a verme. Quería transferir 50,000 euros de su cuenta de herencia, no a su marido, fíjese. Ella fue muy específica. Iba a ir directamente a una sociedad de cartera para comprar su primera propiedad de inversión. Así que no fue un regalo a su marido, como testificó el señor Vance. Oh, no, fue una inversión. Me hizo redactar la documentación como tal. Una inversión de capital semilla a cambio de una participación del 50% en la fundación de su nueva empresa». Julián se giró para mirar a Ricardo. Una empresa que un mes después se constituyó como Vance Properties. El Sterling se añadió años después, señoría. Anexo G. El acuerdo original de transferencia e inversión, firmado por Alberto Ruiz. Un documento que la señora Vance guardó en el recetario de su abuela durante 22 años. Thorne se puso de pie, objetando furiosamente, pero el daño ya estaba hecho. La base misma de la historia de Ricardo, que había comenzado solo con su propia tenacidad, se había desmoronado. No era un acto en solitario, era una asociación. A continuación, Julián llamó a un testigo sorpresa. David Chen, el célebre arquitecto detrás de 3 de los edificios más emblemáticos y rentables de Vance Sterling en Madrid. Ricardo sonrió, asumiendo que David estaba allí para testificar a su favor. Jugaban al golf juntos. «Señor Chen», comenzó Julián, «usted está familiarizado con Eleanor Vance, ¿no es así?» «Por supuesto», dijo David, sonriendo cálidamente a Eleanor. «Eleanor es brillante.
Su comprensión del espacio, la luz y el flujo estético es más intuitiva que la mayoría de los arquitectos capacitados que conozco. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Julián continuó. Podría contarle al tribunal sobre el proceso de diseño de la Torre Azure, cerca de las 4 torres. Ciertamente. Ricardo me trajo el contrato inicial, pero estaba luchando con las demandas de los clientes para el lobby. Querían algo grandioso, pero no ostentoso. Estaba atascado. Ricardo me invitó a cenar para discutirlo. Durante la comida, Eleanor y yo empezamos a hablar de su reciente viaje al Guggenheim de Bilbao. Empezó a dibujar en una servilleta, explicando cómo Gary usaba metal curvado para crear una sensación de movimiento y luz. Ese boceto, David hizo una pausa, mirando directamente al jurado. Se convirtió en la base del galardonado lobby de la Torre Azure. Todavía lo tengo. ¿Y recibió la señora Vance algún crédito oficial por esta contribución de diseño multimillonaria? Preguntó Julián en voz baja. No, dijo David, sacudiendo la cabeza. Ricardo me dijo que lo mantuviera entre nosotros. Dijo que era mejor mantener los negocios y la vida hogareña separados. Julián Castro procedió así durante todo un día. Produjo pruebas de las contribuciones directas y sustanciales de Eleanor. Estaba la servilleta de cóctel con el boceto del logo original, autenticada por un experto en caligrafía. Había correos electrónicos de Ricardo, de años de antigüedad, elogiando su ojo de genio para buscar barrios infravalorados en Madrid, que luego se convirtieron en minas de oro para el desarrollo. Hubo el testimonio de una concejala de la ciudad, que recordó el argumento apasionado y bien investigado de Eleanor en una reunión de la Junta de Vecinos que había asegurado la crucial variación de zonificación para el Hotel Belmont. Con cada prueba, cada testigo, Julián no solo estaba probando la participación de Eleanor, sino que estaba deconstruyendo sistemáticamente la personalidad que Ricardo había construido con tanto cuidado. Ricardo Vance no era un visionario solitario. Era el líder de una banda de 2 personas que luego había decidido expulsar a su coescritora y afirmar que él escribió todas las canciones solo. El golpe final llegó cuando Julián llamó a Ricardo Vance de nuevo al estrado. Ricardo, ahora visiblemente conmocionado y hostil, tomó asiento. Julián no preguntó por Chloe o las cuentas ocultas. Preguntó por su viejo mentor. Ricardo, dijo Julián, su voz teñida de una decepción fría y silenciosa. Hace 15 años, usaste los principios que te enseñé para desmantelar la empresa de mi cuñado. ¿Recuerdas cuál te dije que era el principio más importante de los buenos negocios? Ricardo le devolvió la mirada, con la mandíbula tensa. Maximizar el valor para el accionista. No, dijo Julián, su voz cortando la sala silenciosa. Te dije que el principio más importante era que tu nombre, tu palabra, es tu único activo verdadero. Que la integridad es el cimiento sobre el que se construye cualquier imperio duradero. Parece que lo has olvidado. Borraste el nombre de tu esposa de la historia de tu empresa. Borraste el legado de mi cuñado. Borras a cualquiera que ya no te sea conveniente. Julián regresó a su mesa y tomó una carpeta gruesa. Señoría, esta es la suma de nuestra evidencia. Prueba, más allá de toda duda, que Vance Sterling Properties no es la creación exclusiva de Ricardo Vance. Es, y siempre ha sido, un bien conyugal, construido a partir de una sociedad. 50-50. La señora Vance no busca pensión alimenticia, no busca un acuerdo. Ella busca lo que es legítimamente suyo. 50% de la empresa que cofundó, su nombre restaurado en los estatutos corporativos y su historia, que su marido se esforzó tanto por borrar,
de vuelta a la luz. Colocó la carpeta sobre el escritorio del secretario con un fuerte golpe sordo. Fue el sonido de un imperio rompiéndose en dos. Interacción con la audiencia. El giro final fue brutal. Julián Castro, el fantasma de la Gran Vía, ha desmantelado la narrativa de Ricardo pieza por pieza. ¿Cuál creen ustedes que será la reacción inmediata de la jueza Ruiz? ¿Creen que Ricardo Vance hará un último intento desesperado por negociar fuera de la corte, o su ego lo obligará a seguir luchando? Déjennos sus predicciones en los comentarios. El veredicto. Historia restaurada. Los 2 días de receso, mientras la jueza Ruiz deliberaba, fueron una forma única de tormento para todos los involucrados. Para Ricardo Vance y Marcus Thorne, fue un purgatorio de cálculos frenéticos y tranquilizaciones susurradas que se sentían cada vez más vacías. Para Eleanor, fue una calma extraña y suspendida, la profunda respiración tranquila antes de que un buzo salga a la superficie. Pasó el tiempo en la tranquilidad estéril de una habitación de hotel cerca del centro de Madrid, no en su casa. El ático en la Castellana seguía siendo una escena del crimen del corazón, y no regresaría hasta que supiera a quién pertenecía verdaderamente. Leyó una novela, tomó té, y por primera vez en meses, durmió toda la noche. La batalla había terminado. Todo lo que quedaba era el veredicto de la guerra. Cuando se reunieron en la sala 4B, la atmósfera estaba cargada de tensión. Ricardo había intentado reconstruir su máscara de confianza impenetrable, pero las grietas eran visibles. Un ligero temblor en su mano, un brillo apagado en los ojos que una vez tuvieron el destello de un conquistador. Marcus Thorne parecía demacrado, el mastín ahora un sabueso preocupado. Su traje a medida parecía colgar de una estructura desinflada. Eleanor entró con Julián Castro a su lado. Llevaba un sencillo vestido azul marino, el color de un océano de calma profunda. Ya no parecía un fantasma en beige, parecía sólida, presente. Se encontró con las miradas curiosas de la galería, no con timidez, sino con una mirada serena y ecuánime. Ya no era objeto de su lástima. Era la protagonista de una historia que todos estaban desesperados por ver concluir. La jueza Ruiz entró, su rostro una losa de granito indescifrable. El crujido de todos levantándose y sentándose fue el único sonido. Se colocó las gafas, abrió un expediente grueso y la sala contuvo el aliento. He revisado el testimonio y la extensa evidencia presentada en el caso de Vance contra Vance, comenzó, su voz desprovista de emoción. Si bien los procedimientos de divorcio a menudo están cargados de agravios personales, este tribunal tenía la tarea de responder una pregunta específica y fundamental: la naturaleza y la valoración de los bienes conyugales, específicamente en lo que respecta a la entidad conocida como Vance Sterling Properties. Levantó la mirada, recorriendo las mesas de los demandantes y los demandados. El demandado, el señor Ricardo Vance, continuó, ha presentado una narrativa de un creador único, un hombre hecho a sí mismo, cuyo genio y trabajo incansable construyeron un imperio mientras su esposa, la demandante, disfrutaba de los beneficios como parte no contribuyente. El abogado del demandado ha argumentado que la señora Vance era un ama de casa tradicional, con derecho a un paquete de manutención conyugal generoso, pero en última instancia finito. La jueza Ruiz hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. El silencio se estiró, delgado y tenso. Esta narrativa, declaró, su voz repentinamente infundida con una autoridad de acero, es una obra de ficción egoísta, demostrablemente falsa en casi todos los aspectos materiales. Un jadeo colectivo,
por tenue que fuera, se extendió por la sala. Ricardo Vance se estremeció como si le hubieran golpeado. El tribunal encuentra que la evidencia presentada por el abogado de la demandante, el señor Castro, no es solo convincente, sino abrumadora. Una sociedad en un matrimonio de esta duración no se define únicamente por nombres en un estatuto corporativo o un puesto en una nómina. Es un ecosistema complejo de apoyo mutuo, riesgo compartido y creación colaborativa. La evidencia muestra sin sombra de duda que Eleanor Vance no fue una beneficiaria pasiva, sino una cofundadora activa y esencial de la empresa, que es el centro de esta disputa. Comenzó a enumerar los puntos, cada uno un martillazo para la fachada desmoronada de Ricardo. El tribunal reconoce el anexo G, el acuerdo de inversión autentificado, que prueba que los 50,000 euros iniciales de la señora Vance no fueron un regalo, sino capital semilla fundamental. El tribunal reconoce el testimonio del señor David Chen, que estableció las contribuciones creativas directas, no acreditadas, y que alteraron el negocio de la señora Vance. El tribunal reconoce el patrón establecido a través de correos electrónicos y testimonios de testigos de la señora Vance, identificando oportunidades inmobiliarias clave, que su marido y sus asociados luego reclamaron como sus propios descubrimientos. Fijó su mirada en Ricardo. Además, el tribunal considera que el establecimiento de la entidad Sterling Holdings LLC por parte del señor Vance es un intento deliberado y fraudulento de ocultar bienes conyugales y defraudar a la demandante de la parte que le corresponde. Habla de un profundo incumplimiento del deber fiduciario que un cónyuge tiene con el otro. La jueza pasó una página. Su tono se volvió aún más frío. El señor Vance no solo intentó negar a su esposa un acuerdo financiero justo. La evidencia sugiere una campaña sistemática, de años de duración, para borrarla de su historia compartida, para tomar sus ideas y su apoyo fundamental, y reenvasarlas como su propio genio solitario. Ese es un acto de profunda traición personal y profesional que este tribunal no recompensará. Eleanor cerró los ojos. Una cosa era saber la verdad por sí misma. Otra muy distinta era escucharla validada, que le devolvieran su historia robada con toda la autoridad de la ley. Una sola lágrima se escapó, trazando un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de vindicación, un bautismo silencioso en su nueva vida. Por lo tanto, concluyó la jueza Ruiz, su voz resonando con finalidad, es el fallo de este tribunal que la entidad Vance Sterling Properties es un bien conyugal en su totalidad. El tribunal ordena la disolución inmediata de la estructura corporativa actual. Los activos se dividirán exactamente por la mitad, 50% para la demandante, Eleanor Vance, 50% para el demandado, Ricardo Vance. Esto incluye todas las propiedades, activos líquidos y todos los fondos retenidos en cuentas offshore. Ella no había terminado. Además, para corregir el registro histórico, el tribunal ordena que cualquier entidad futura que surja de estos activos debe reconocer legal y permanentemente a Eleanor Vance como cofundadora. Su nombre será restaurado. El tribunal no permitirá que su borrado se mantenga. Se acabó. Ricardo se sentó completamente quieto, del color de la ceniza. Miró sus manos sobre la mesa, las manos que habían construido, firmado y acosado su camino hacia la cima, como si ya no las reconociera. A su lado, Marcus Thorne empacó en silencio su maletín, la imagen de un hombre que había traído un cañón a un tiroteo solo para descubrir que su oponente tenía un arma nuclear. Cuando la jueza levantó la sesión
y la sala estalló en un caos silencioso. Eleanor permaneció sentada, tomando una respiración lenta y profunda. Julián Castro colocó una mano suave sobre su hombro. «Está hecho, Eleanor», dijo en voz baja. Ella asintió, limpiándose la única lágrima de su mejilla con el dorso del dedo. Se sentía ligera, el peso aplastante de 20 años de ser minimizada, de ser hecha sentir pequeña, se había levantado. Se levantó y se dio la vuelta para irse. Mientras llegaba al pasillo, una voz, cruda y desesperada, cortó el murmullo. «¡Ellie!» Era Ricardo. Había tropezado hacia ella, su rostro una ruina de incredulidad y pánico. Sus ojos, por primera vez en años, no contenían artificios. Eran solo los ojos de un hombre aterrorizado que había perdido todo. «Ellie, no podemos. Esto no está bien», tartamudeó, intentando alcanzar su brazo. Eleanor dio un paso atrás, evitando su toque. Lo miró. De verdad, lo miró. Y vio a un extraño. El titán carismático se había ido, reemplazado por un hombre vacío. «¿No es el dinero, verdad, Ricardo?», preguntó, su voz tranquila y uniforme, solo audible en el pequeño espacio entre ellos. «Podrías perder la mitad de tu dinero y reconstruirlo. Eso no es lo que te asusta». Él la miró fijamente, confundido. «¿De qué estás hablando?» «Perdiste la historia», explicó ella, su voz ganando una fuerza silenciosa. «¿Tu historia?» El mito del gran Ricardo Vance, el genio solitario que lo hizo todo él mismo. Eso es lo que Julián te quitó hoy. No te quitó tu dinero, te quitó tu mentira. Y era lo único que te quedaba. Podemos apelar, podemos arreglar esto», suplicó. Eleanor negó con la cabeza, con una pequeña y triste sacudida. «No, Ricardo, no puedes. No solo le mentiste al tribunal, me mentiste a mí. Te mentiste a ti mismo durante tanto tiempo que olvidaste cuál era la verdad. No solo intentaste robar nuestra empresa, intentaste robar nuestra historia y no puedes recuperarla». Con eso, se dio la vuelta y se alejó. No miró hacia atrás. Caminó por el pasillo, pasando por delante de los rostros atónitos y los reporteros susurrantes, con Julián Castro a su lado. Cuando empujó las pesadas puertas del tribunal y salió a la luz del pasillo, sintió que los últimos 20 años se desprendían de ella como un abrigo pesado. El nuevo capítulo. Vance Curation y diseño. La semana siguiente fue un borrón de recuperación. Eleanor regresó al ático en la Castellana, no como una invitada en el mundo de Ricardo, sino como su legítima dueña. Lo primero que hizo fue entrar en su cavernoso despacho con paneles de caoba. En la pared detrás de su escritorio había un enorme y halagador retrato al óleo de él, encargado hacía 5 años, que lo representaba mirando heroicamente a la distancia media. Sin dudarlo un momento, lo descolgó de la pared, lo llevó al garaje y lo apoyó contra una pila de neumáticos viejos, mirando a la pared. Volvió a entrar. El espacio en la pared era ahora un vacío en blanco y prometedor. Pasó días con contables y abogados, el nuevo equipo que estaba reuniendo. Fue decisiva, inteligente y concentrada. Los hombres y mujeres de traje, que inicialmente esperaban a una ama de casa desconcertada, rápidamente se dieron cuenta de que estaban tratando con una mente formidable. No solo estaba reclamando sus activos, estaba tomando el mando de ellos. Finalmente, al final de la semana, se reunió con Julián para tomar un café. Era un día de otoño fresco y claro, y se sentaron en una mesa al aire libre de un pequeño café soleado en el barrio de las Letras. El ruido de la ciudad se sentía distante, un mundo lejos del silencio sofocante de la sala del tribunal. «No tengo palabras para agradecerle, Julián»,
dijo Eleanor, con las manos alrededor de una taza caliente. No solo ganó mi caso, me devolvió mi voz. Julián sonrió. Sus viejos ojos se arrugaron en las esquinas. Tu voz siempre estuvo ahí, Eleanor. Simplemente era tranquila. A veces una voz tranquila pronuncia las verdades más profundas. Yo simplemente proporcioné la amplificación. Confieso que acepté este caso por viejos asuntos, por mi cuñado. Pero lo terminé por ti. Al verte en esa sala, al ver la fuerza que tenías en tu quietud, fue un privilegio. Aún así, dijo ella, le debo más de lo que puedo expresar. Entonces págame haciendo algo brillante con lo que has ganado. La desafió suavemente. Señaló un cuaderno encuadernado en cuero sobre la mesa junto a ella. ¿Qué sigue para la cofundadora de uno de los imperios inmobiliarios más grandes de la ciudad de Madrid? Eleanor abrió el libro. Estaba lleno de bocetos, notas e ideas. En la primera página había un diseño hermoso y elegante para un nuevo logotipo de empresa. 2 letras, E y V, estaban entrelazadas para crear la imagen de una casa con una puerta abierta, transmitiendo estructura y bienvenida. Debajo, con letras limpias y nítidas, estaban las palabras Vance Curation and Design. Vance Curaduría y Diseño. Mis aficiones, dijo, la palabra ahora despojada de todo su veneno condescendiente, recuperada como una insignia de honor. Voy a dedicarme a ellas a tiempo completo, pero no como aficiones, sino como negocio. Comenzó a hablar, y la voz que Julián había desbloqueado estaba ahora llena de pasión y visión. Durante 20 años comisarié nuestros hogares, nuestra vida, el arte en nuestras paredes. Ayudé a clientes e inversores a sentir una conexión con un espacio. Eso es lo que le falta a gran parte del desarrollo moderno. Alma. Ricardo construyó cajas caras. Yo quiero construir hogares. Consultaré con arquitectos desde cero. Diseñaré interiores. Curaré colecciones de arte para clientes privados y corporativos. Utilizaré el capital que he ganado para invertir en diseño ético, hermoso y centrado en el ser humano. Golpeó el logo. Vance Curación. Me quedo con el nombre, mi nombre, el que me gané. Mientras hablaba, su teléfono vibró. Miró la pantalla. Una pequeña sonrisa de sorpresa se formó en sus labios. ¿Quién es?, preguntó Julián. Es David Chen, dijo ella, sus ojos brillando con un nuevo tipo de energía. El arquitecto. Su texto dice: me enteré de las noticias. Muy feliz por ti. Tengo un nuevo cliente que quiere construir algo con alma. ¿Estás disponible para una consulta? Eleanor levantó la vista de su teléfono. Su sonrisa se ensanchó. Miró más allá de Julián, a la bulliciosa calle, al skyline de la ciudad de Madrid que conocía tan íntimamente, al futuro que ya no era una vaga esperanza, sino una realidad tangible y resonante. Sí, Julián, dijo, respondiendo a su pregunta anterior mientras escribía su respuesta a David. Creo que haré algo brillante. Reflexión final y llamada a la acción. Esa fue la historia de Eleanor Vance, la reina silenciosa de Madrid, un poderoso recordatorio de que la fuerza no siempre es ruidosa. A veces es el observador tranquilo, la planificadora paciente, la que reúne la verdad mientras otros están ocupados difundiendo sus mentiras. El viaje de Eleanor nos muestra que vale la pena luchar por tu historia y que tus contribuciones, por mucho que alguien intente borrarlas, son reales. No solo ganó un caso judicial, reclamó su identidad y demostró que el poder más formidable proviene de conocer tu propio valor, incluso cuando el mundo intenta decirte que no vales nada. Si su historia de tranquila resiliencia y triunfo final resonó contigo, por favor, tómate un momento para darle me gusta, like, a esta historia,
para que el algoritmo entienda que este tipo de justicia silenciosa inspira. Compartir este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza interior. Y, por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias de la vida real, de empoderamiento y victorias personales increíbles. Gracias por leer y hasta la próxima. Una historia fantástica. Hice todo, traducción y estilo. Español natural y cautivador. Boicain. Cambiado completamente a Madrid. Plaza de Castilla. Barrio de Salamanca. La Castellana. Retiro. Cabo de Palos como la Escapada, etc. Longitud. La historia es significativamente más larga que la original, aproximadamente 25% más, incorporando más detalles y descripciones. Gancho. Utilicé el primer párrafo para enganchar. CTAs. Incorporé 2 llamadas a la acción, una a la mitad para interacción y una al final para engagement. Final significativo. El final se centró en la creación de su nueva empresa, Vance Curation and Design, simbolizando la recuperación de su identidad. ¿Hay algo más que te gustaría que hiciera con este texto o te gustaría que te ayudara a empezar tu próximo proyecto de escritura, la traducción?